el terror sea con ustedes. En la voz de John Silence. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de El terror sea con ustedes. Estoy muy contento porque tengo invitados muy especiales el día de hoy y vamos a hablar sobre los hombres sombra. ¿Cuántas veces has visto una figura que pasa a través de tu cuarto, de tu casa, en el lugar donde te encuentras? A veces solo la vemos con el rabillo del ojo. Y bueno, realmente nadie sabe quiénes son, pero es tan común que ocurra que se le ha clasificado como hombres sombra. Se supone que son unas entidades espectrales, desconocemos su procedencia, si son interdimensionales, si son de otro plano astral, si son una especie de fantasmas, y aparecen, siguen a las personas y generalmente los puedes ver al momento en que estás despertando o a punto de dormir, lo cual la psiquiatría lo ha relacionado a algún efecto de nuestro cerebro, una especie de alucinación. Pero lo más extraño es que ¿por qué son así? ¿Por qué son personas? ¿Por qué incluso algunas parecen tener un sombrero, por ejemplo? Porque hay gente que los ha catalogado y vamos hacia ese punto. Pues bueno, algunas personas los han podido ver directamente, otras solamente con un campo de visión a través de las orillas de sus ojos, lo que llamamos como rabillo del ojo. Algunos dicen que son demonios, otros que vienen del inframundo, pero lo que sí es muy real es que perturban a las personas y hay diferentes categorías. Según el estado de avistamiento se han definido 3 categorías, que es la primera, inducida por alguna condición mental o por algún medicamento. Hay muchas descripciones de personas que tienen epilepsia y antes de presentar una crisis los ven, o después. Incluye también parálisis del sueño, alucinaciones provocadas por algunas circunstancias fisiológicas, psicológicas o el uso de estimulantes. Lo más extraño es que son recurrentes, son insidiosos. En las personas que los ven bajo estas situaciones, suelen ser entidades que siempre aparecen en sus alucinaciones. Sin embargo, como les comento, en este punto precisamente es cuando la ciencia trata de dar una mayor explicación lógica, precisamente pues por las condiciones cerebrales de las personas que se encuentran en la categoría 1. Tenemos la categoría 2, lo cual ya se le relaciona a entidades espirituales. Incluso muchas veces son como nubes, masas de sombras o formas de muchos humanos o de animales, a veces hasta transparentes. Son afectadas por la luz, si les da la luz desaparecen. En este podcast ya tenemos un relato, me parece que es el capítulo 2, el demonio de la escalera, donde hablamos de una de estas criaturas. Y siguiendo la categoría 3, que esa precisamente es la que yo he experimentado, se los he contado, pero al final de este programa se los voy a volver a contar. 2 experiencias que tuve con hombre sombra. Pero la categoría 3 se llama The Hatter o The Hatman, porque esto significa el hombre del sombrero o el sombrerero. Incluye seres no espirituales o fantasmales que habitualmente parecen encapuchados o parecen tener un sombrero. 2 tipos de sombreros han sido visualizados: un sombrero de copa o un sombrero tipo detective. Son muy altos, parecen no ser afectados por la luz ni por nada, suelen no desvanecerse, incluso aparecen mucho tiempo frente a la persona que los está observando. Algunas personas afirman que pasan toda la noche en su habitación. Otros caminan de un lado a otro, como de una forma nerviosa. Tienen los ojos, si se les llega a ver, se cree que tienen los ojos rojos o amarillos. A algunas personas los han llegado hasta ver parpadear.
Yo vi a estas, al del sombrero y al encapuchado, los vi. Son sumamente altos, yo creo que medirán como 2,5 metros. Y efectivamente cuando vi al del sombrero, todas las veces que lo vi, porque lo vi varias veces por la noche, estaba de pie afuera de mi habitación. Para entrar a mi habitación tenías que subir unas escaleras, y en esas escaleras había como un vestíbulo. Ahí siempre estaba. Incluso lo podía ver desde mi habitación, o incluso lo podía ver desde el primer piso de la casa. Lo podía ver desde el primer piso de la casa hacia arriba, hacia donde se encontraba el vestíbulo, o dentro de mi habitación lo veía hacia el vestíbulo. Entonces, por supuesto que no fue una alucinación, porque como yo puedo pensar que tal vez los efectos de la luz, o porque yo me estaba despertando, lo veía en el vestíbulo. Pero después, cuando era de noche y estaba en la sala, a veces salía de noche y al momento de cerrar la puerta de mi casa, se veían esas escaleras y se alcanzaba a ver el vestíbulo, y ahí estaba parado. Obviamente cuando yo salí de mi casa apagaba todas las luces, solo era la luz que entraba de la calle, de las luminarias de la calle, lo cual alcanzaban a iluminar perfectamente el vestíbulo, porque la escalera tenía un tragaluz. Entonces entraba la luz por el tragaluz y se veía que ahí estaba de pie. Yo honestamente lo asocié a que me estaba cuidando. A mí no me daba miedo verlo. Se me hacía extraordinario y una cuestión fantástica, porque era muy alto y además no se movía, o sea, yo podía estar viéndolo. Algunas personas me preguntan que por qué no caminaba hacia él, y es que sí lo hacía, porque había un punto en el de que de pronto ya no estaba. Entonces, por ejemplo, cuando yo lo llegaba a ver en las escaleras, subía y pues ya no estaba. Entonces parecía como un efecto de la luz o algo, ¿no? Entonces cuando lo veía desde mi cama, me levantaba y salía y ya no estaba. Además, le afectaba mucho la luz, porque si una vez que entraba la luz del día por el tragaluz de las escaleras, ya no lo veía. O sea, ya a mí no me aparecía de día, ¿no? Solo era de noche y bajo luz artificial. Entonces, por mucho que no lo intenté tantas veces, pero a veces caminaba hacia ese punto y de pronto ya no estaba. No, ni siquiera puedo explicar si yo veía su desaparición, si veía como... No, simplemente ya no estaba. Es una situación un poco difícil de explicar. Esa fue una experiencia. Yo les voy a contar otra experiencia al final de este programa que me parece muy terrorífica, con otra criatura sombra. Pero ahora vámonos con un radioescucha que es un anónimo, pero le vamos a poner Fernando. Fernando nos mandó una historia sobre una aparición de un hombre sombra. Vamos a escucharlo. Pues yo soy de Nesa, aquí en el Estado de México, y una de las cosas así paranormales que me pasaron fue que me estaba arreglando. Yo me tengo que parar a las 4 de la mañana para irme a la escuela. Entonces me estaba arreglando y tocaron la puerta de mi cuarto. Yo pensé que era mi mamá. Entonces le dije adelante y pues ya, seguí cambiándome, pero volvieron a tocar. Entonces me acerqué a abrir la puerta para ver qué pasaba y no había nadie, en serio no había nadie. Y bueno, nunca me había pasado algo así, y de verdad yo escuché que alguien tocó la puerta. Entonces ya cerré la puerta. De nuevo, dije, es mi imaginación. Continué y volvieron a tocar. Y en serio fue un toquido así como que, no sé, fue un ruido más fuerte. Entonces me asusté y prendí todas las luces que pude. Más o menos, no había nadie de nuevo. Y ya mejor procedí a despertar a mi mamá para ver qué onda. También en una ocasión, yo estoy en el segundo piso de la casa, y pues el piso de arriba ya es la azotea. Entonces yo escuché ruidos una madrugada y, pensando que eran gatos, subí a asustarlos y así, y vi una figura así como, no sé, de verdad era una como sombra así rara, y estaba como que entre las plantas, que tenemos unas macetas arriba, estaba como que entre las plantas. Y rayos, fue tanto mi miedo que mejor me regresé y ya no salí de mi cama. Y esas son las dos
dos historias que me han pasado. Le dije a mi mamá y rayos, no sé. Ojalá haya sido algún vecino o algo así que se haya subido a la azotea porque estaba muy cabrón. Yo creo que ustedes también muchas veces han tenido esta clase de experiencias. Me encantaría que pudieran compartirla conmigo. Recuerden, los teléfonos en cabina aquí en México son 55 123 71 007. Lo me puedes registrar en tu móvil, en WhatsApp, y mandarme un mensaje de voz con la historia que quieres contarnos. Recuerda darnos todos los detalles, no importa si dura mucho el WhatsApp, porque a nosotros en este programa nos encanta compartir tus experiencias paranormales. Gracias por estar conmigo, les mando un gran saludo y recuerden, el terror sea con ustedes. Vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. ¿Te han asustado o has tenido una experiencia paranormal? Participa con nosotros en el programa El terror sea con ustedes. Puedes escucharnos en YouTube, iVoox y Spotify. Solo tienes que enviarnos tu testimonio por WhatsApp en mensaje de voz al 55 123 71 007 y al interior de la República y todo el mundo al 52 55 123 71 007. Atrévete y cuéntanos tus historias de terror. Solo en John Silence Radio. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir aquí. Por favor, recomienda nuestro programa, danos like, califícanos en Spotify. También nos puedes encontrar en Amazon Music. También nos puedes encontrar en iVoox, que es una aplicación donde puedes descargar los programas y después escucharlos desde la comodidad de tu transporte, de tu auto, en tu trabajo, con tus audífonos, con tus cascos. Y no estarás gastando internet porque lo puedes descargar al igual que Spotify, cuando tienes red, y después escucharlo desde la comodidad de tu casa. Yo aquí saludándolos desde la Cyberpunk Ciudad de México. Ya saben, ruidos, avenida, ambulancias, luces fluorescentes, anuncios de colores, la noche en una de las ciudades más grandes del mundo. Gracias por estar aquí y seguimos con nuestro programa con una invitada muy especial. Yo tengo tantas cosas tan místicas, tan bonitas y tan mágicas que puedo decirles de esta persona. Se llama Diana. La conozco hace 5 o 6 años. Ella me ha apoyado mucho en muchos aspectos de mi vida. Es una persona muy amable. Si tú la conocieras te darías cuenta la calidad y la calidez que tiene en su personalidad. Yo la quiero mucho y le agradezco de verdad de manera infinita que haya participado en este programa. Tiene tantas cosas que contarnos y espero que vuelva a participar. Pero por ahora también nos va a hablar de una experiencia de hombre sombra. Hola, ¿qué tal amigos de John Silence Radio? Me es un placer poderles presentar a una persona muy importante en mi vida. Ya luego les contaré toda la situación de en qué circunstancias esta persona me ha apoyado mucho, pero para mí es un gran placer poderla tener en el programa. Hola, ¿cómo está? ¿Me puede decir su nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana y es para mí un placer estar aquí contigo. Un aplausote. Vamos, pues, Diana nos va a contar una historia que ha tenido un suceso paranormal y le agradezco mucho que pues lo quiera compartir con esta audiencia. ¿Cómo empezó todo? Bueno, cuando yo era más joven, más o menos la adolescencia, que no tiene tanto tiempo, cuando estaba en mi habitación, veía una sombra que se posaba en el techo. Yo sentía que era la presencia de una mujer y me daba miedo. No sabía cómo conducirme o qué hacer. Y me llegaron un montón de cosas, de consejos.
entre ellos pues decir groserías, de correrlo, etcétera, pero era feo para mí esa situación, no fue nada agradable. Y una pregunta, existe en el ámbito paranormal la idea de los hombres sombra, que realmente nadie sabe quiénes son, pero que algunas personas han llegado a ver dentro de casa, como figuras, como sombras de personas que hacen cosas raras, a veces pasan caminando, se quedan sentados, pero se asocia mucho la parálisis de sueño. Entonces quisiera saber si cuando tú tenías este evento, tenías también parálisis de sueño. Sí, justo era ya las horas de la madrugada, cuando no había nadie, pero no, todavía no me dormía, No lograba yo ese estado del sueño y de estas etapas que se van. Yo veía esa sombra que era, no era nítida, o sea, no ves la sombra de una persona como tal. Sabes que es, pero no te puedo describir, es difícil para mí con palabras. Lo único que sí puedo decirte es que no era agradable y fue mucho tiempo lo que padecí esto. Y bueno, pues ya sabes, las mamás se preocupan, llegaron las bendiciones al cuarto, llegaron los rezos, llegó este apoyo emocional, pero no pasaba nada, yo seguía viendo este ente, llamémoslo así. ¿Llamaron a un padre para que bendijera la casa? Sí, no fue como tal un sacerdote, pero sí una persona muy religiosa, muy cercana, que tenía como estas llaves espirituales, hizo bendición, con agua bendita obviamente, hizo algunas plegarias y bueno, pues yo creo que mi mamá veía mi miedo, porque incluso yo no quería dormirme, me costaba, me daba miedo dormirme. ¿Y nadie más en la familia lo veía? No, nada más yo. ¿Y lo asocias a pesadillas o alguna señal o alguna información que en ese momento se pudiera pensar que te quería dar esta entidad? Yo creo que en realidad yo tengo un don, que es que veo estas cosas especiales, pero es siempre renegado de eso. Y en vez de sentirlo como un don, siento que es una maldición, porque es difícil y es duro. No tengo la preparación emocional ni psicológica para ello, pero no tuve otro apoyo, otro recurso. Y es que yo ya se los había dicho a mis radioescuchas, porque luego me dice gente, es que yo nunca he visto fantasmas y quiero ver. Digo, es que cuando ves, no creas que lo ves una vez, o sea, lo ves varias veces y es feo porque no sabes cómo manejarlo y además te afecta todo. Te hace sentir incómodo, te da miedo, te da ansiedad, no duermes bien y no se puede manejar fácilmente. Y efectivamente por eso luego uno no investiga el motivo de esas entidades y nada más quieres que termine, ¿no? ¿Y como cuánto tiempo duró más o menos? Es correcto, yo creo que fueron como unos 4 años, bastante largo. Quiero decirte que en la familia hay gente psíquica. Tengo una prima que logra ver cosas y tengo un primo que se dedica a la lectura del tonal. Y a través de poemas mexicas él puede descifrar el presente y el futuro de las personas. Es decir, que en la familia sí hay este tipo de dones, si es que así se llama. Yo desconocía lo del tonal, o sea, es una manera de leer el futuro por medio de poemas mexicas. Es correcto. Y el tonal son las figuras de algunas, pues, obviamente, representaciones prehispánicas, y a través de puros poemas te van interpretando pues lo mismo, el presente, el pasado, no creo que el pasado no, y el futuro. Es muy interesante. Ay, qué bonito, yo lo voy a estudiar, no sabía que existía. Pero bueno, ya pasó el tiempo con esta situación insidiosa, porque es la palabra, ¿no? Todo el tiempo ahí, todo el tiempo haciéndonos sentir incómodos. Y después, ¿tú detectaste qué fue lo que aconteció para que esa entidad se fuera? Sí, tuve que enfrentar mi miedo, no tuve de otra, porque fueron años en donde yo tenía miedo a dormirme o a estar sola en mi cuarto.
Esto se daba en la madrugada cuando ya no había nadie, cuando todos estaban dormidos. Nadie más lo veía más que yo. Y lo que tuve que hacer pues fue enfrentar mi miedo. Cuando yo enfrenté mi miedo y le maldije y hablé con ella y ya le dije, ¿qué es lo que quieres de mí? Sentí una paz interior enorme. Mi mamá mandó a hacer una misa y yo nunca más volví a ver ese ente ni a sentirlo. La corriste de tu cuarto. Y quiero decirte que también era una casa en la que yo vivía que no había sido construida como con sus cimientos, o sea, era una casa antigua. Fíjate, John, que ahora que recuerdo, esa casa donde yo crecí no tenía cimientos, era una casa antigua que no había sido bien construida. Entonces, ya cuando hicieron la construcción correcta con los cimientos, dejé de ver eso. No encontraron huesos, tampoco te quiero mentir, ni hubo nada de estas situaciones, pero esa casa estaba situada junto al río de los Remedios, era la última casa. Y sí, en esa época los delincuentes o los malvivientes se iban a las orillas a drogarse y recuerdo que una vez mataron a una persona y la arrojaron por ahí cerca. Fíjate que me acaba de pues me quedé muy impactado porque apenas unos programas anteriores nos hablaban unas personas que habían vivido cerca del río de los Remedios, que incluso una muñeca que los atormentaba terminaron lanzándola ahí, a ese río, y que decían que en esa zona espantaban muchísimo. Y decían que en esa zona espantaban muchísimo, que siempre, aunque habían cambiado de casa, era la misma zona y los vecinos decían que acontecían cosas paranormales. Realmente se cree eso de los ríos, pero precisamente en ese río y en esa zona, y ahorita me acabas de dar la razón otra vez, ahí otro evento paranormal. Feo, porque pues duró mucho tiempo. Sí, es posible que sea la vibración del lugar, a lo mejor no en la casa, pero fuera de, y bueno, yo ahora ya con la edad que tengo y creo que pudiera ser un alma que no había logrado encontrar su descanso y me eligió a mí para manifestarse. Sí me dio miedito. Pues muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Nos ayudas también a hacer como un archivo histórico, aunque vamos apenas iniciando, pero pues vamos destacando que hay zonas en la ciudad donde efectivamente estos fenómenos fueron mayores. Y sobre todo cuando las casas eran viejas y apenas estaba... Porque ahorita les decía, a ustedes ya les conté, que ese río ya lo entubaron. Pero pues yo también lo llegué a conocer abierto, no fue hace mucho tiempo. Y efectivamente es una zona como a las afueras de la ciudad que se fue poblando poco a poco. Y ahorita pues ya es una zona muy urbana, pero en su momento no era así. Estaba muy descampado, había unos llanos... ¿Sí recuerdas? Sí, es correcto. A mí me tocó, porque vivíamos a la orilla del río, literalmente, me tocó jugar en el río a los exploradores y unas cosas que ahora ya jamás la gente se imagina ni vería, ¿no? Claro que recuerdo, John. Te agradezco mucho que me hayas invitado a pensar. Ya había dejado muchas cosas en el pasado, pero otra vez están aquí. Gracias, me gusta muchísimo tu programa y qué honor para mí. Muchísimas gracias, Diana. Y bueno, chicos, vamos a seguir con nuestro programa. Eso es John Silence Radio. Vámonos a unos comerciales y regresamos. Déjanos hacerte compañía. John Silence Radio. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio.
Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. Para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos. Estamos de regreso. Me encanta cómo habla Diana. Tiene una forma muy propia y muy particular de contarnos su experiencia. Le agradezco mucho que haya participado en este programa de manera estelar. Y por supuesto, como lo había comentado anteriormente, voy a estar muy contento que Diana nuevamente sea nuestra invitada de honor en otro capítulo de este podcast. Fíjense que aunque algunas personas digan o piensen que no es la manera correcta de alejar a estas entidades, aquí en México sí se tiene esa creencia de que si tú las confrontas, incluso las insultas y las corres, se van. Algunas personas pensarán, bueno, es que ayúdalas a encontrar su camino, pones unas velas, pones unos vasos de agua, porque los vasos de agua son velas en el mundo espiritual, pones incienso, pero el caso es que a veces, y en la mayoría de los casos, nosotros no queremos tener ninguna clase de contacto ni de relación con esas entidades porque son perturbadoras. Y bueno, en el caso que nos está contando Diana, pues ella lo único que quería era que desapareciera de su vida. Habrá quienes tengan el interés de ayudarlas, pero finalmente desconocemos qué es lo que sean. Ella comenta que al momento en que la casa fue restaurada, se le construyeron cimientos, pues esta entidad se fue. Nosotros no sabemos si tenía su cubil, su morada en los sótanos de ese lugar, y que una vez que fueron construidos, que entró la luz, que fue movido todo, pues se fue. El caso es que nuevamente se encuentra esta situación terrorífica cerca del río de los Remedios. Ya vamos a hacer nosotros, como había comentado, un informe especial sobre personas que hayan vivido o que estén viviendo aún por esa zona y que nos cuenten sus experiencias paranormales. Como ustedes ya lo saben, ese canal ya ha sido entubado, ya no es un río, ya es una avenida, que por cierto, algunas zonas de esa avenida son muy solitarias, no transitan autos, no sé por qué, algunas zonas. Particularmente la zona que yo conocía, abierta, porque yo lo conocí cuando era un canal. Como dice la maestra Diana, efectivamente eso era un canal donde a veces era muy atractivo para los niños, para caminar por sus orillas. Sin embargo, pues era un lugar peligroso porque era un desagüe de la ciudad. Se creía que tenía profundidad y que tenía un caudal muy fuerte. Aunque desde arriba no lo veías, por abajo decían que iba rapidísimo el agua y muchísimas personas perdieron la vida en ese río. Pues porque se ahogaban o a veces iban caminando alcoholizados y se caían. Yo creo que también, desgraciadamente y de una forma muy perturbadora, muchos cuerpos fueron vertidos en ese río y desaparecieron porque pues ese río iba hacia el mar y era una especie de desagüe de la ciudad. Finalmente fue cerrado, pero vamos a investigar y espero hacer incluso un video donde nos encontremos cerca de esa zona y podamos entrevistar a las personas. Y por último quiero contarles mi experiencia con un hombre sombra. Algunos ya la conocen porque la he contado en otros podcasts pertenecientes a John Silence Radio. Y pues miren, resulta que como cuenta la leyenda y como dicen los testimonios, yo me encontraba dormido. Y en esa casa donde yo vivía, mi cuarto se encontraba en un tercer piso. Era una casa con 3 pisos, la planta baja era el comedor y la sala. Después subías unas escaleras y estaba la alcoba principal con el baño y un armario. Y tenías que salir a un balcón para ir a mi cuarto, mi cuarto era muy grande porque pues era todo el espacio de la casa, pero en una habitación hasta arriba.
y tenía que subir una escalera metálica porque pues la entrada principal al cuarto era por medio del balcón, ¿no? Y yo a veces dejaba esa puerta abierta por la noche. Y entrando a mi cuarto había una cantina de madera, pero como no la utilizábamos, porque pues no teníamos vinos, ni copas, ni hacíamos, ni teníamos necesidad de tener una cantina, pero no sé por qué mi papá la había comprado. Entonces yo la tenía en mi cuarto entrando, y ahí tenía libros, tenía papeles, tenía cosas guardadas detrás de esa cantina, donde pues había obviamente un espacio para poner los vinos, pero yo ahí tenía lleno de libros. Y una vez me desperté y escuché que estaban revolviendo detrás de la cantina, que estaban revolviendo los papeles, pero así con mucha fuerza. Entonces, en esa casa, a un lado de esa casa había una maderería, y era una maderería muy grande. Y por esa maderería, en mi casa había muchas arañas muy feas, muy grandes y muy malvadas, porque las perseguías y se volteaban y te saltaban. Y bueno, unas arañas enormes, más grandes que una moneda, yo creo. Ay, no tengo idea, más o menos. Más grandes que, más o menos como un tazo, pero todavía las patas más grandes. Unas arañas Doxocele, porque después descubrí que esa era su familia, con patas gruesas y que incluso si tú aplastabas tenían el exoesqueleto tan duro que no se tronaban. Unas arañas horrendas, como la araña violinista, pero grandotas y negras, ¿no? Entonces siempre había esas arañas en mi cuarto y yo me obsesioné porque decía, ¿cómo es posible que yo estoy dormido y me vaya a caminar una de estas cosas por la cara? Bueno, hasta los ojos les podías ver a distancia porque eran muy grandes, ¿no? Y negras y duras y así, y corrían rapidísimo y saltaban y se escondían, y cuando estaban arrinconadas te comento que volteaban y levantaban las patas y les veía los dientotes que tenían los colmillos y listas para lanzarse. Yo decía, bueno, ¿estos animales de dónde salieron? Pero así como también había arañas, también había alacranes y también había ratones. Y no quiere decir que en mi casa había ratones, porque al primer indicio de un ratón poníamos la casa de cabeza para sacarlo, ¿no? Sí llegó a entrar uno o dos. El caso es que en mi cuarto, pues como estaba en un tercer piso, pues casi era imposible que subiera un ratón, aunque bueno, ustedes conocen esos animales, como son como Spider-Man, en todos lados se meten y por todos lados caben, y en todos lados quieren estar. Entonces yo casi al momento que desperté supuse que era un ratón. Y dije, oh no, se metió un ratón, qué terror. Entonces lo primero que hice fue que me incorporé y me quedé observando y escuchando, y efectivamente se escuchaba que estaban revolviendo los papeles, así de una forma muy abrupta, así. Y dije, ¿qué hago? Me levanto, lo asusto. Entonces yo me levanté y empecé a caminar hacia allá. O sea, yo sin saber realmente qué hacer. Pero cuando yo me levanté, vi que detrás de la cantina se levantaba una silueta oscura. Me parece que sí alcancé a verle los ojos, no tan claramente, pero eran brillantes y eran como rojizos. Y lo que me causó más extrañeza es que tenía como si su cabello estuviera completamente levantado, como explotado. Si ustedes me dicen a qué criatura se parecía, yo diría que a Mephisto de las historietas, o a Blackheart, que es un personaje, me parece que es de Marvel. Y es como una criatura oscura con los cabellos como levantados, como explotados. Así era, pero no era tan grande. Incluso yo creo que medía menos que yo. Y el caso es que cuando yo me acerqué, se levantó de atrás de la cantina y caminó hacia atrás y salió por la puerta. Porque les digo que la puerta estaba entreabierta. Entonces yo corrí, porque además, pues cuando tú sales de mi cuarto, o en ese entonces era mi cuarto, se escuchaban los pasos que bajabas por la escalera metálica. Se escuchaba tun, 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 tun. Pero cuando esa criatura salió no se escucharon los pasos. Entonces yo casi estaba seguro que estaba ahí parado, ¿no? Entonces me asomé y ya no había nada. Había desaparecido. No estaba. No, y efectivamente, todos mis papeles, mis libros que estaban detrás de la cantina, pues completamente revueltos. Me parece una situación completamente terrorífica. Pero ocurrió. Es absolutamente real. Y no fue una alucinación, porque yo hasta me puse de pie, caminé, lo seguí. Incluso antes de incorporarme de la cama, me quedé pensando qué hacer mientras seguía escuchando cómo se revolvían los papeles detrás de esa cantina. Nunca había visto un hombre sombra tan cerca y tampoco tan peculiar, ¿no? Así con los cabellos así explotados.
y además era muy muy delgado. No era como una figura humana. No parecía una persona. Era más pequeño, muy delgado, ojos luminosos y cabello explotado. Así es, y de verdad que me encantaría que ustedes también pudieran compartir conmigo estas historias terroríficas. Ya saben, mándenme un WhatsApp al 55 123 71 007. De verdad que yo estoy muy contento que puedan compartirnos sus historias para que todo el mundo las escuche y podamos seguir compartiendo todos estos eventos paranormales que no tienen explicación, pero que nosotros la estamos buscando porque somos investigadores del oculto y además porque nos divierte y porque somos una gran comunidad de radio escuchas. Recuerda, esto es John Silence Radio, nuestro podcast se llama El Terror sea con ustedes. Comenta, danos like, suscríbete y nos andamos escuchando en el próximo episodio. Cambio y fuera. John Silence Radio. Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Los mejores audiolibros de la red, solo en John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes, ponte tus audífonos, apaga la luz y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio. La voz que te acompaña. Por el momento no hay nadie. Deje su mensaje después de escuchar el tono. Bueno, sí, soy Alfonso Cruz, el doctor de Rosario Blanco. He tratado de localizarle, pero no había tenido suerte. Espero pueda escuchar esta grabación. Es este sitio. Algo no anda bien. Algo no anda bien en este pueblo. Suceden cosas que... Ayúdeme a salir de aquí. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por John Silence Radio. En el mundo se venden 1 millón de botellas de plástico por minuto. Una botella de plástico puede tardar hasta 1000 años en desintegrarse. Las botellas de plástico están acabando con la vida en los océanos. Son un gran contaminante. Por eso, recicla. Separa las botellas de plástico y llévalas a los contenedores especiales en tu comunidad. Evita comprar agua embotellada. Carga contigo una botella reusable. Haz algo para salvar nuestro planeta. John Silence Radio. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.